En un restaurante de lujo, un solo comentario fue suficiente para silenciar todo el salón. Lo que parecía solo una noche de negocios se transformó en un enfrentamiento inesperado entre poder y dignidad. Por un lado, la arrogancia de quien siempre creyó tener el control. Por el otro, la firmeza de quien lleva más que un delantal. A partir de ese choque, comenzó una transformación que nadie en la sala podría haber previsto. Antes de escuchar este relato fascinante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. El salón del restaurante Palacio Real brillaba bajo las luces doradas de los cristales austriacos. Alejandro Mendoza ajustó el puño de su camisa italiana, mientras observaba a los inversionistas japoneses degustar el robalo a la parrilla. A sus 42 años, comandaba un imperio financiero que se extendía por 3 continentes, y aquella mesa representaba 300 millones más en negocios futuros. Señor Tanaka, creo que los números del tercer trimestre lo sorprenderán, dijo Alejandro, levantando su copa de Barolo. El ejecutivo japonés asintió educadamente, pero su mirada parecía perdida en los detalles arquitectónicos del ambiente. Fue entonces que ella apareció. La mesera se acercó con elegancia discreta, equilibrando la bandeja como si danzara. Cabellos castaños recogidos en un moño simple, uniforme impecable, movimientos precisos. Alejandro la observó servir el vino con técnica perfecta, notando cómo sus dedos largos sostenían la botella. Murmuró Alejandro en ruso para el colega a su lado, un comentario que juzgaba inofensivo sobre la belleza de la joven. Al fin y al cabo, ¿quién entendería ruso en aquel ambiente? La respuesta vino como un rayo cortando la atmósfera refinada. Ella dijo con voz firme y educada. Agradecía el cumplido, pero sugería que él admirara el servicio, no su cuerpo. El silencio cayó sobre la mesa como una cortina pesada. Los inversionistas intercambiaron miradas curiosas. Alejandro sintió la sangre subir a su rostro, no de ira, sino de algo que no experimentaba desde hace años: sorpresa genuina. Ella continuó sirviendo como si nada hubiera ocurrido, profesional hasta los huesos. Pero Alejandro captó el brillo desafiante en sus ojos oscuros antes de que se alejara para atender otra mesa. Interesante, comentó Tanaka en inglés, con una sonrisa casi imperceptible. Parece que su mesera tiene más capas que este Barolo. Alejandro forzó una risa, pero su mente estaba en turbulencia. En 30 años de negocios, nadie jamás lo había puesto en su lugar con tanta elegancia y firmeza, especialmente no una empleada de restaurante. La cena prosiguió, pero Alejandro se sorprendió observándola discretamente. Ella transitaba entre las mesas con naturalidad, conversando fluidamente en inglés con turistas americanos, en español con una pareja argentina y hasta en francés con un grupo de empresarios parisinos. ¿Quién es ella?, se preguntó mentalmente, intrigado por aquella mujer que había hecho añicos su zona de confort con algunas palabras en ruso. Sara Volkova terminó de limpiar la última mesa a las 2 de la madrugada, exhausta tras un turno doble más. El Palacio Real era exigente, pero pagaba bien, dinero esencial para costear los medicamentos de su padre y las cuentas que se acumulaban desde que tuvo que abandonar el doctorado. En el vestidor, cambió su uniforme por jeans y una blusa simple. Sus compañeras de trabajo cuchicheaban sobre el episodio de la mesa 15, pero ella fingía no escuchar. Estaba acostumbrada a lidiar con hombres poderosos que creían que el dinero lo compraba todo, incluso el respeto. «Sara, ¿viste la cara del ricachón cuando le respondiste en ruso?», preguntó Carmen ajustando su bolso al hombro. «Pensé que se iba a atragantar con el vino». «Hombres así creen que el mundo gira alrededor de ellos», respondió Sara cansada. «Una lección de humildad no le hace daño a nadie». Carmen rió. «Tú y tus lenguas extranjeras. Si yo fuera tú, ya habría usado esa inteligencia para salir de aquí». Sara sonrió tristemente. Si tan solo fuera tan simple. 3 años atrás, era una prometedora doctoranda en literatura rusa en la UNAM, con un orientador renombrado y un futuro brillante por delante, hasta que todo se derrumbó. El autobús nocturno estaba casi vacío. Sara apoyó su frente en el vidrio empañado, observando cómo Ciudad de México dormía bajo la llovizna fina. Pensó en su padre,
probablemente despierto a pesar de los medicamentos para dormir, organizando sus traducciones amateur en el pequeño escritorio que había montado en su habitación. Miguel Volkov había sido profesor de idiomas en Rusia antes de emigrar a México en los años 90. Había traído a la familia en busca de mejores oportunidades, pero la vida resultó más dura de lo que imaginaba. Su madre trabajaba como secretaria. Él daba clases particulares y juntos construyeron una vida modesta pero digna. Sara creció bilingüe, apasionada por los clásicos rusos que su padre leía en voz alta. Dostoyevsky, Tolstói, Chekhov. Cada página era una ventana al alma humana. Decidió dedicar su vida académica a traducir estas obras maestras, haciéndolas accesibles a los mexicanos. Pero el mundo académico le había reservado una crueldad inesperada. Profesor Enrique Mascareñas, su orientador, inicialmente la trataba con respeto profesional. Hombre influyente, con conexiones internacionales y poder para abrir o cerrar puertas. Poco a poco, comenzó a hacer insinuaciones, invitaciones inadecuadas disfrazadas de oportunidades académicas. Cuando Sara rechazó sus avances, la persecución comenzó sutilmente. Críticas excesivas a su trabajo, recursos negados, oportunidades bloqueadas. Cuando intentó denunciarlo, descubrió que Mascareñas tenía aliados estratégicos, su palabra contra la de él. La gota que colmó el vaso vino cuando su padre tuvo el primer episodio cardíaco grave. Entre hospital, medicamentos caros y la necesidad de cuidados constantes, Sara se vio obligada a elegir: continuar luchando contra el sistema académico corrupto o garantizar la supervivencia de la familia. Alejandro despertó a las 5 de la mañana con la mente hirviendo. El episodio en el restaurante lo persiguió durante toda la madrugada. Se puso el conjunto deportivo y salió a las calles aún desiertas de Polanco, intentando organizar sus pensamientos entre una zancada y otra. En 42 años de vida, había construido un imperio basado en la previsibilidad y el control. Sabía exactamente cómo reaccionaría cada persona en sus reuniones, qué botones apretar para conseguir lo que quería. Su asistente Marina ya había preparado un dossier completo sobre los inversionistas, japoneses incluso antes de la cena de ayer. Pero aquella mesera había roto todas sus expectativas con desconcertante elegancia. De cita, vuelta al apartamento de la azotea. Alejandro se duchó mientras planeaba el día. 3 reuniones con accionistas, una videoconferencia con Londres, revisión de los contratos de la fusión con la empresa alemana. La rutina impecable que lo había llevado a la cima del mundo de los negocios. Marina, dijo por teléfono mientras tomaba el café preparado por el ama de llaves, necesito una información sobre aquella mesera del Palacio Real de ayer. ¿Señor? El asistente pareció sorprendida al otro lado de la línea. La que hablaba ruso. Quiero saber quién es. Hubo una pausa incómoda. Marina trabajaba para Alejandro desde hacía 8 años y conocía sus hábitos. Jamás lo había visto interesado en la vida personal de empleados de restaurantes. Voy a averiguar. Señor Mendoza, discretamente añadió Alejandro, ya arrepentido de la petición pero incapaz de retirarla. El día transcurrió entre negociaciones y hojas de cálculo, pero su mente volvía constantemente a aquel momento. La firmeza en la voz de ella, la postura erguida, el brillo inteligente en su mirada, no era solo belleza física, era presencia de espíritu, algo que el dinero no podía comprar ni intimidar. A las 7 de la tarde, Marina entró en su oficina con una carpeta delgada. La información que pidió. Señor. Alejandro abrió el dossier con las manos ligeramente temblorosas. Sara Volkova, 28 años, hija de inmigrantes rusos, graduada en letras por la UNAM con distinción máxima, comenzó el doctorado en literatura rusa, pero abandonó en el 3er año. Hablaba con fluidez ruso, inglés, español, francés e italiano. Trabaja en el Palacio Real desde hace 2 años. Turnos nocturnos, historial impecable. Hay más, dijo Marina vacilante. Publicó algunos artículos académicos sobre traducción literaria, bien conceptuados en el área. Alejandro cerró la carpeta perturbado. No era solo una mesera políglota, era una intelectual que había cambiado la academia por el salón de un restaurante. ¿Qué podría haber motivado tal cambio?
Aquella noche, contra todos sus principios, Alejandro fue solo al Palacio Real. Pidió una mesa discreta y esperó. Cuando Sara se acercó para anotar el pedido, él respiró profundo. Quisiera disculparme por el comentario de ayer. Fue inadecuado. Ella lo estudió con mirada penetrante. Apology accepted, dijo en inglés, manteniendo distancia profesional. ¿Podrías sentarte un momento? No puedo sentarme durante el horario de trabajo, respondió Sara con educación firme. Pero si quiere pedir algo específico del menú, puedo ayudarlo. Alejandro se sintió como un adolescente rechazado. Claro, disculpa. Un risotto de hongos, por favor. Ella anotó el pedido y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos confusos. ¿Qué estaba haciendo allí? Él, que cenaba con presidentes de multinacionales y ministros, persiguiendo a una mesera como un colegial enamorado, la observó trabajar durante toda la comida. Sara era diferente de las otras empleadas. Había algo casi aristocrático en sus movimientos, una elegancia natural que no tenía nada que ver con el uniforme que vestía. Cuando conversaba en francés con una pareja de turistas, Alejandro notó su pronunciación impecable, mejor que la suya propia. «¿Qué tal estuvo el risotto?», preguntó ella al recoger el plato vacío. «Perfecto», respondió Alejandro. «Al igual que tu francés». Sara hizo una pausa por un instante. «Gracias. ¿Dónde aprendiste tantos idiomas?» «En casa», dijo ella simplemente, sin elaborar. Alejandro dejó una propina generosa y salió frustrado. No había logrado establecer ninguna conexión real con ella. De hecho, se sentía más distante que antes. Durante la semana siguiente, volvió al restaurante 3 veces, siempre educado, siempre intentando entablar conversación, siempre recibiendo respuestas cordiales pero distantes. Sara lo trataba exactamente como a cualquier otro cliente, ni mejor. «Ni peor, estás actuando de forma extraña», comentó Elena Mendoza durante el almuerzo dominical en la mansión de las Lomas. La madre de Alejandro, a sus 65 años, era una de las abogadas más respetadas del país, especialista en derecho empresarial. Sus ojos azules aún brillaban con la misma inteligencia que la había hecho romper barreras en una profesión dominada por hombres. Extraña cómo. Alejandro fingió no entender, cortando el salmón en su plato. «Marina me dijo que pediste una investigación sobre una mesera. Y tu chofer comentó que has ido mucho al Palacio Real últimamente». Alejandro suspiró. Era imposible esconderle algo a su madre. «Es complicado». «Las mujeres siempre son complicadas», dijo Elena con una sonrisa. «Pero tú nunca has perseguido a nadie». «¿Qué tiene de especial esta?» «Me puso en mi lugar», admitió Alejandro. Y lo hizo con una elegancia que nunca antes había visto. Elena arqueó las cejas, intrigada. «Cuéntame todo». Alejandro relató el episodio en el restaurante, la respuesta en ruso, sus intentos subsecuentes de acercamiento. Su madre lo escuchó en silencio, con expresión pensativa. «Interesante», dijo ella finalmente. «Una mujer que no se impresiona con tu dinero ni se deja intimidar por tu poder. Realmente debe ser especial, pero apenas me habla». «Hijo», Elena posó su mano sobre la de él, «has pasado toda la vida rodeado de personas que dicen sí a todo lo que quieres. Quizás sea hora de aprender a conquistar a alguien de verdad». Sara llegó a casa a las 2:30 de la madrugada, encontrando a su padre despierto en la cocina, hojeando un ejemplar gastado de Guerra y Paz. Miguel Volkov, a sus 62 años, mantenía la postura erguida a pesar de la enfermedad cardíaca que lo había debilitado en los últimos años. «Papá, deberías estar durmiendo», dijo ella en ruso. Besándole la frente no podía. «Las palabras de Tolstoy son mi compañía en las madrugadas», respondió él también en ruso. Era un hábito que mantenían, conversar en el idioma nativo cuando estaban solos, como forma de preservar sus raíces. Sara preparó té de manzanilla para ambos y se sentó junto a su padre. Miguel la observó con atención paternal. «¿Algo te incomoda, Doch?» «¿Por qué preguntas?» «Tienes la misma expresión de cuando eras pequeña y alguien en la escuela te provocaba por tu acento». Sara sonrió tristemente. Su padre siempre lograba leerla como un libro abierto. «Hay un cliente en el restaurante. Un hombre rico que no entiende la palabra no». Miguel frunció el ceño. «¿Te molesta? ¿Te falta al respeto?» «No exactamente.
Es educado, bien vestido, intenta entablar conversación, pero puedo ver en sus ojos esa arrogancia típica de los hombres poderosos, como si yo fuera un rompecabezas interesante para resolver. Y eso te irrita porque te recuerda al profesor Mascareñas, completó Sara amargamente. Hombres así creen que pueden tener todo lo que quieren. Cuando encuentran resistencia lo ven como un desafío, no como un rechazo legítimo. Miguel sostuvo la mano de su hija. No todos los hombres son iguales, Sarita. Pero entiendo tu cautela. Ya has sufrido suficiente. Quedaron en un silencio confortable bebiendo el té. Miguel retomó la lectura, pero Sara permaneció perdida en sus pensamientos. Alejandro Mendoza la intrigaba contra su voluntad. Había algo diferente en él en las últimas visitas, una vulnerabilidad que no podía disimular completamente. A la mañana siguiente, Sara acompañó a su padre al cardiólogo. Doctor Rivera, un hombre amable de unos 50 años, analizó los exámenes con expresión seria. Señor Volkov, sus niveles están estables, pero necesito aumentar la dosis del medicamento, y me gustaría incluir un nuevo medicamento preventivo. Sara calculó mentalmente los costos adicionales. El seguro médico básico cubría solo parte de los tratamientos. Sería un sacrificio más en su presupuesto ya ajustado. Doctor, dijo ella, ¿este nuevo medicamento es realmente necesario? Es preventivo, pero altamente recomendado considerando el historial de su padre. ¿Cuánto cuesta? El doctor Rivera vaciló antes de responder. Alrededor de 8,000 pesos mensuales. Sé que es caro, pero 8,000 pesos. Casi la mitad de su salario en el restaurante. Sara sintió el peso familiar de la preocupación financiera apretar su pecho. Encontraremos la manera, dijo, forzando una sonrisa tranquilizadora para su padre. Esa tarde, mientras organizaba los medicamentos de Miguel, Sara repensó su vida. 3 años atrás, estaba en el apogeo de su carrera académica. Hoy calculaba centavos para comprar medicinas. La ironía no pasó desapercibida. Ella, que dominaba 5 idiomas y entendía las complejidades de la literatura clásica, estaba atrapada en un trabajo que apenas utilizaba sus habilidades. Pero no tenía opción. Su padre dependía de ella, y la familia siempre era lo primero. Alejandro estaba revisando contratos en su oficina cuando Marina entró con una expresión vacilante. Señor Mendoza, conseguí más información sobre la joven del restaurante. Alejandro levantó los ojos de los papeles. Había pedido que Marina detuviera las investigaciones, pero la curiosidad venció a su conciencia. ¿Qué descubriste? Tuvo problemas en la universidad. Un orientador, digamos problemático, profesor Enrique Mascareñas. Hay rumores de que acosaba a alumnas y saboteaba a quienes lo rechazaban. Alejandro cerró los puños. Continúa. Estaba desarrollando una tesis sobre traducción de literatura rusa. Trabajo brillante, según colegas, pero acabó abandonando todo cuando su padre enfermó. ¿Qué tipo de enfermedad? Problemas cardíacos graves. Necesita medicamentos caros, seguimiento constante. Ella es prácticamente la única responsable del sustento familiar. Alejandro se recostó en la silla, procesando la información. Sara no era solo una mesera talentosa. Era una académica frustrada, una hija dedicada que había sacrificado sus sueños por la familia. Su rechazo a hablar con él adquiría otro contexto. No era solo orgullo, era protección. ¿Algo más? Marina vaciló. Señor, ¿puedo dar una opinión personal? Claro. Tal vez ella no confíe en hombres poderosos por una buena razón. Si quiere ganarse su confianza, debe mostrarle que es diferente de aquel profesor. Alejandro asintió despidiendo a Marina. Se quedó solo en la oficina, contemplando la vista panorámica de Ciudad de México. Edificios espejados reflejaban el sol de la tarde, creando un mosaico urbano que siempre había admirado. Pero hoy el paisaje le parecía frío y distante. Pensó en su propia trayectoria. Hijo de Elena Mendoza, creció con privilegios pero también con expectativas altísimas. Se graduó en Administración de Empresas en Harvard, hizo maestría en la London School of Economics, asumió gradualmente los negocios de la familia. A los 42 años, comandaba un imperio financiero y se enorgullecía de haber multiplicado el patrimonio familiar por 10. Pero, ¿cuándo fue la última vez que sintió un desafío real?
Cuando alguien le hizo cuestionar sus métodos, sus valores, su forma de ver el mundo. Aquella noche, Alejandro tomó una decisión impulsiva. En vez de ir al Palacio Real, condujo hasta una librería en el centro de la ciudad. Buscó la sección de literatura rusa y se quedó perdido entre títulos que apenas podía pronunciar. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó un vendedor joven. Estoy buscando algo introductorio. Dostoyevsky, tal vez. Para empezar, recomiendo El jugador. Es más conciso que Crimen y castigo, pero mantiene la profundidad psicológica característica del autor. Alejandro compró 3 libros: El jugador, Las noches blancas y una antología de cuentos de Chejov. Salió de la librería con una sensación extraña. Por primera vez en años, estaba a punto de hacer algo sin un objetivo comercial claro. En casa, abrió El jugador y comenzó a leer. La prosa de Dostoyevsky era densa, repleta de capas psicológicas que lo desafiaban, pero había algo hipnótico en la forma como el autor disecaba la mente humana, exponiendo contradicciones y paradojas que Alejandro reconocía en sí mismo. Leyó hasta altas horas, totalmente absorto. Cuando finalmente cerró el libro, una idea comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente, Alejandro llegó al Palacio Real a la hora del almuerzo, cuando el movimiento era menor. Eligió la misma mesa discreta y esperó. Cuando Sara se acercó, él notó las leves ojeras bajo sus ojos, señales de cansancio que ella intentaba disimular con maquillaje sutil. «Buenas tardes». «¿Lo de siempre?», preguntó ella, profesional como siempre. «En realidad quisiera hacer un pedido diferente hoy», dijo Alejandro sacando El jugador del maletín ejecutivo. «¿Podrías darme 10 minutos de tu descanso?». Sara miró el libro sorprendida. «¿Dostoyevsky?». «Lo leí anoche. Confieso que algunos pasajes me dejaron confundido. Pensé que podrías aclarar algunas cosas». Ella estudió su rostro, buscando señales de ironía o manipulación. No encontró ninguna. Había curiosidad genuina en sus ojos, una vulnerabilidad que la desarmó momentáneamente. «Mi descanso es a las 3», dijo ella finalmente. «Puedo darte 15 minutos». Alejandro sintió una victoria pequeña pero significativa. «Gracias, esperaré». Durante la próxima hora Alejandro almorzó sin prisa, observando a Sara trabajar. Ella parecía más relajada hoy, menos tensa en su presencia. Quizás el libro había sido la llave correcta. A las 3 en punto, Sara se sentó a su mesa, aún vacilante. Alejandro abrió el libro en la página marcada. Este pasaje sobre el protagonista en el casino. Sabe que va a perder, pero no puede dejar de jugar. ¿Es una metáfora? Sara tomó el libro releyendo el fragmento. Sus dedos tocaron las páginas con reverencia. Alejandro notó que era así como ella siempre trataba los libros, como objetos sagrados. Dostoyevsky está explorando la naturaleza autodestructiva del ser humano, explicó ella, animándose al hablar de literatura. El jugador no juega para ganar dinero. Juega para sentirse vivo, aunque eso signifique destruirse. ¿Cómo así? Muchas veces hacemos elecciones que sabemos que nos van a lastimar porque la alternativa, la previsibilidad, el control total, nos parece una especie de sepultura en vida. Alejandro la observó hablar fascinado. Sus ojos brillaban con pasión intelectual. Sus manos se movían expresivamente. Esta era la verdadera Sara, no la mesera educada, sino la académica brillante que había sacrificado sus sueños. «¿Extrañas esto?», dijo él suavemente. «La universidad, los estudios». El brillo se apagó instantáneamente de sus ojos. «Mi descanso está terminando. Disculpa, no quise...». «Está bien». Ella se levantó volviendo a su postura profesional. «Espero que disfrute el libro». Alejandro se quedó solo, frustrado consigo mismo. Había conseguido ver a la verdadera Sara por algunos minutos preciosos, solo para alejarla nuevamente con un comentario impensado. Pero algo había cambiado. Por primera vez, ella había conversado con él como persona, no como cliente. Era un comienzo, por pequeño que fuera. Aquella noche, Alejandro continuó leyendo a Dostoyevsky con nueva comprensión. Las palabras de Sara resonaban en su mente. Hacemos elecciones que sabemos que nos van a lastimar. ¿Acaso él mismo no estaba haciendo eso? ¿Persiguiendo a una mujer que claramente no quería ser perseguida?
Pero había algo más profundo. Por primera vez en años, se sentía genuinamente interesado en crecer como persona, no solo como empresario. Durante las 2 semanas siguientes, Alejandro estableció una rutina inusual. Almorzaba en el Palacio Real 3 veces por semana, siempre trayendo un libro diferente. Sara, inicialmente reticente, comenzó a ceder pequeños fragmentos de su descanso para discutir literatura. Chekhov es más sutil que Dostoyevsky, explicaba ella en una tarde lluviosa, hojeando La dama del perrito. No necesita grandes dramas para revelar la condición humana. Una conversación trivial, un gesto pequeño y de repente entiendes toda la soledad de una persona. Alejandro bebía cada palabra. ¿Cómo desarrollaste esta pasión por la literatura rusa? Mi padre, dijo ella con una sonrisa nostálgica, llegó a México en los años 90. Trajo pocos pertenencias, pero no podía vivir sin sus libros. Me leía desde pequeña traduciendo los pasajes más bellos. ¿Aún vive aquí? Sí, está jubilado por motivos de salud. La vacilación en su voz sugería que había más en la historia, pero Alejandro no insistió. Una tarde, Sara llegó al trabajo visiblemente afectada. Sus manos temblaban ligeramente al servir los platos, y evitaba el contacto visual con todos los clientes. Alejandro, que ya la conocía lo suficiente para notar cambios sutiles en su comportamiento, aguardó su descanso con creciente preocupación. ¿Sucedió algo?, preguntó él cuando ella se sentó, ignorando el libro sobre la mesa. Sara respiró profundo. Mi padre tuvo otro episodio cardíaco ayer. No fue grave, pero el médico quiere aumentar los medicamentos nuevamente. ¿Está bien? Físicamente sí, pero veo en su mirada, se siente culpable por ser una carga para mí. Sus palabras salieron cargadas de emoción contenida. Él no entiende que cuidarlo no es un sacrificio, es un privilegio. Alejandro sintió un apretón en el pecho. Debes amarlo mucho. Él me enseñó que la literatura no es un lujo, es una necesidad, que las palabras correctas pueden salvar un alma perdida. Miró directamente a Alejandro. A veces pienso que entiendes eso ahora, cuando hablas sobre los libros. Cambiaste mi perspectiva sobre muchas cosas, admitió él. Sara lo estudió con atención renovada. ¿Por qué estás haciendo esto, Alejandro? ¿Por qué vienes aquí y lees estos libros? ¿Finges interés en conversaciones intelectuales? La pregunta lo tomó desprevenido por su franqueza. ¿Crees que finjo? No sé qué pensar. Hombres como tú generalmente tienen motivaciones ocultas. Hombres como yo, poderosos, acostumbrados a conseguir todo lo que quieren, que ven la resistencia como un desafío personal. Alejandro sintió como si ella hubiera leído su alma. Tienes razón. Comencé así, pero algo cambió. ¿Qué? Él vaciló, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar más vulnerabilidad de lo que pretendía. Me mostraste que existe un tipo de riqueza que mi dinero no puede comprar. Inteligencia genuina, pasión por el conocimiento, amor desinteresado por la familia. Sara permaneció en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave. ¿Realmente leíste todos estos libros? Todos, y pretendo seguir leyendo. ¿Por qué? Alejandro sonrió tímidamente. Porque cuando hablas sobre ellos, tus ojos brillan de una forma que me hace querer entender el mundo a través de tu perspectiva. La confesión de Alejandro creó un silencio tenso entre ellos. Sara desvió la mirada, claramente incómoda con la intensidad de su honestidad. Mi descanso terminó, dijo ella levantándose abruptamente. Sara, espera. No, ella se volvió hacia él, con voz firme pero no áspera. Necesitas entender algo. No soy un proyecto para que te sientas mejor contigo mismo. No soy una causa noble que financiar, ni un trofeo intelectual que conquistar. Alejandro se puso de pie también. No me conoces de verdad. Conoces fragmentos cuidadosamente elegidos que muestro durante 15 minutos de descanso. La mujer real, con miedos, frustraciones, fallos, esa nunca la has visto. Se alejó antes de que él pudiera responder, dejando a Alejandro solo con sus palabras cortantes pero justas. Durante el resto de la tarde, la observó trabajar, notando por primera vez la tensión en sus hombros, la forma como forzaba sonrisas para clientes difíciles,
el agotamiento que transparentaba al final de cada turno. Sara tenía razón. Él se había enamorado de una versión idealizada de ella, la académica brillante, la hija dedicada, la mujer fuerte que lo desafiaba intelectualmente. Pero no conocía sus vulnerabilidades, sus sueños perdidos, sus noches en vela preocupada por su padre. Aquella noche, Alejandro permaneció despierto, repensando todo su enfoque. Estaba actuando exactamente como los hombres poderosos que ella despreciaba, intentando conquistar a una mujer como si fuera un negocio por cerrar. Al día siguiente, tomó una decisión. En vez de ir al restaurante, escribió una carta. Sara, tienes razón sobre todo. Comencé este acercamiento por las razones equivocadas y actué de forma presuntuosa. No eres un proyecto ni un trofeo. Eres una persona compleja con una vida que no tengo derecho a interrumpir. Dejaré de molestarte en el trabajo. Pero quiero que sepas que nuestra conversación sobre literatura cambió genuinamente mi perspectiva sobre muchas cosas. Si algún día quieres hablar sobre Dostoyevski nuevamente, sin presión, sin segundas intenciones, estaré en el recital de literatura de la librería Porrúa el domingo a las 16 horas. Es un evento público. Puedes ir y marcharte cuando quieras. No es una invitación romántica, es una oportunidad de conocer al Alejandro real, no el empresario tratando de impresionar, sino alguien genuinamente interesado en aprender. Si no vas, lo entenderé completamente. Alejandro envió la carta por mensajero al restaurante, dirigida personalmente a Sara, e intentó concentrarse en el trabajo. Pero durante toda la semana se sorprendió pensando si ella aparecería en el recital. El domingo llegó nublado y frío. Alejandro eligió ropa casual, jeans, suéter, tenis, y fue a la librería Porrúa en el centro de la ciudad. El recital se realizaba en el segundo piso, un ambiente acogedor con sillas dispuestas en círculo y estanterías repletas de libros clásicos. Eran casi las 4:30 cuando la vio subiendo las escaleras. Sara vestía un vestido simple, color vino, cabello suelto, un bolso de cuero gastado pero bien cuidado. Parecía diferente lejos del uniforme del restaurante, más relajada, pero también más vulnerable. Ella lo localizó entre la multitud y saludó vacilante. Alejandro sintió el corazón acelerarse, pero se forzó a permanecer calmado. Esta era la oportunidad de mostrar quién era realmente, sin máscaras ni juegos de poder. Sara se aproximó a Alejandro con pasos cautelosos, aún indecisa sobre su decisión de asistir al recital. Había leído su carta al menos 5 veces, buscando señales de manipulación o falsedad. Para su sorpresa, solo encontró honestidad cruda. «Viniste», dijo Alejandro levantándose de la silla. Su voz transmitía alivio y gratitud genuinos. «Todavía estoy decidiendo si fue una buena idea», respondió Sara, pero sin hostilidad. Se sentaron lado a lado mientras el moderador del recital, un profesor jubilado de la UNAM, iniciaba la discusión sobre Ana Karenina. Alejandro permaneció silencioso durante la mayor parte de la conversación, observando a Sara cobrar vida al debatir las motivaciones de la protagonista con otros participantes. Ana no era solo una mujer adúltera, argumentaba Sara con pasión. Era una mujer inteligente, atrapada en una sociedad que no ofrecía salidas para su energía intelectual y emocional. El romance con Bronsky fue tanto escape como autodestrucción. Un joven profesor universitario discrepó, pero abandonó a su hijo. ¿Cómo podemos tener simpatía por alguien que pone la pasión por encima de la responsabilidad maternal? Porque Tolstoy estaba mostrando lo que sucede cuando una sociedad obliga a las mujeres a elegir entre realización personal y deberes impuestos. Replicó Sara. Anna no era villana. Era víctima de un sistema que no le permitía ser completa como persona. Alejandro observó la soltura con que ella articulaba argumentos complejos, la forma como otros participantes, incluyendo académicos experimentados, respetaban sus opiniones. Esta era la verdadera Sara, intelectual brillante disfrazada de mesera por circunstancias crueles. Durante el intermedio, caminaron por la librería, navegando entre estantes repletos de clásicos. ¿Te identificabas con Ana?, preguntó Alejandro suavemente. Sara se detuvo frente a la sección de literatura rusa. En parte,
La sensación de tener potencial desperdiciado, de estar atrapada en circunstancias que no eligió. Sí, entiendo eso. El profesor que mencionaste, Mascareñas, ¿realmente saboteó tu carrera? Ella suspiró profundamente. Enrique Mascareñas era, todavía es, una figura poderosa en el departamento de literatura. Publicaciones internacionales, conexiones con universidades europeas, capacidad de abrir puertas o destruir carreras con una palabra. ¿Qué sucedió exactamente? Sara vaciló, luego decidió contarlo. Me eligió como su dirigida, porque mi trabajo sobre traducción de Dostoyevsky impresionó a otros profesores. Al principio era un mentor ejemplar. Después comenzó a hacer invitaciones inadecuadas, cenas para discutir la tesis, viajes académicos donde sugería que compartiéramos habitación para economizar. Alejandro sintió crecer la rabia en su pecho, pero permaneció callado. Cuando lo rechacé claramente cambió. Críticas destructivas a mi trabajo, recursos de investigación negados, oportunidades bloqueadas. Intenté denunciar, pero él tenía aliados estratégicos, mi palabra contra la suya. ¿Y te rendiste? Mi padre tuvo el primer infarto en medio de esa batalla. Entre hospital, medicamentos caros y la necesidad de trabajar para mantener a la familia, no pude seguir con la lucha académica. Sus manos apretaron una edición de Los Hermanos Karamazov. A veces me pregunto si él planeó todo para quebrarme. Alejandro tocó suavemente su brazo. Lo siento mucho. No merecías pasar por eso. La vida raramente se trata de merecer, dijo Sara filosóficamente. Se trata de adaptarse a lo que recibimos. Después del recital, Alejandro y Sara caminaron por las calles del centro histórico de Ciudad de México. La tarde estaba fría pero agradable, y por primera vez, la tensión entre ellos había disminuido considerablemente. ¿Puedo hacer una pregunta personal?, dijo Alejandro mientras pasaban frente a la Catedral Metropolitana. Puedes intentarlo, respondió Sara con una media sonrisa. ¿Por qué decidiste venir hoy, después de dejar claro que querías que dejara de molestarte? Sara dejó de caminar y lo miró directamente. Porque tu carta fue la primera vez en mucho tiempo que alguien admitió estar equivocado conmigo. Los hombres poderosos raramente se disculpan genuinamente. ¿Y qué pensaste? Del Alejandro real, quiero decir. Todavía estoy formando opinión, dijo ella diplomáticamente. Pero escuchaste más de lo que hablaste hoy. Eso es inusual. Se sentaron en un banco en la plaza de la catedral observando el movimiento de gente. Alejandro decidió ser completamente honesto. ¿Quieres saber la verdad? He pasado toda mi vida rodeado de personas que están de acuerdo conmigo porque dependen de mi dinero. Ejecutivos, empleados, incluso algunos amigos. Tú fuiste la primera persona en años que me desafió intelectualmente. ¿Y eso te atrajo? Al principio sí, pero después de empezar a leer los libros que recomendabas, me di cuenta de que estaba aprendiendo no solo sobre literatura, sino sobre humanidad, sobre capas de personalidad que nunca había explorado en mí mismo. Sara lo observó pensativa. Te sientes solo, ¿verdad? La pregunta lo tomó desprevenido por su precisión. ¿Cómo lo sabes? Es algo que reconozco en otros porque también lo siento. La soledad no se trata de estar físicamente solo. Se trata de no tener a nadie que realmente vea quién eres debajo de las máscaras sociales. Alejandro asintió lentamente. Exacto. ¿Y tú? ¿Te sientes vista? Por mis padres, sí, pero en el mundo exterior gesticuló vagamente. Soy solo la mesera políglota. Una curiosidad interesante, pero no alguien cuyas ideas importen. Tus ideas importan, dijo Alejandro con convicción, al menos para mí. Sara sonrió. No la sonrisa educada de trabajo, sino una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Gracias. Es bueno escuchar eso de vez en cuando. Conversaron hasta que el sol comenzó a ponerse, transitando entre literatura, filosofía y experiencias personales. Alejandro descubrió que Sara tenía opiniones bien formadas sobre política, arte y sociedad. Ella, a su vez, notó que detrás de la fachada empresarial, él poseía curiosidad intelectual genuina y capacidad de autocrítica. Necesito irme, dijo Sara finalmente, verificando la hora en el celular. Mi turno en el restaurante comienza a las 6. Claro,
Alejandro se levantó también. Sara, ¿esto puede repetirse? No necesariamente una cita, sino conversar sin las limitaciones del ambiente de trabajo. Ella consideró la propuesta cuidadosamente. Tal vez, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero conocer tu mundo también. Ver cómo vives, trabajas, piensas, cuando no estás intentando impresionarme con libros rusos. Alejandro rió. Es una petición justa, pero te advierto que mi vida puede ser mucho menos interesante que Dostoyevsky. Déjame ser yo quien juzgue eso, dijo Sara extendiendo la mano. ¿Amigos? Alejandro estrechó su mano sintiendo una conexión más profunda que cualquier pasión superficial. Amigos. En la semana siguiente, Alejandro cumplió su parte del acuerdo. Invitó a Sara a visitar su empresa durante un día normal de trabajo, prometiendo mostrarle el hombre detrás de los negocios, sin filtros ni actuación. Sara llegó al edificio corporativo en Reforma, impresionada a pesar de sí misma. 40 pisos de vidrio y acero. Logotipo de Mendoza Holdings, discretamente grabado en el mármol del lobby. Alejandro la recibió en la planta baja, vistiendo traje oscuro pero sin la rigidez formal que ella esperaba. ¿Nerviosa?, le preguntó él, notando cómo ella observaba el ambiente con mirada analítica. ¿Curiosa?, corrigió Sara. Es un mundo completamente diferente al mío. El elevador los llevó al piso 38, donde se encontraba la oficina de presidencia. Sara observó a los empleados saludar a Alejandro con respeto reservado, no servilismo, sino reconocimiento genuino de liderazgo. Marina, dijo Alejandro a su asistente, esta es Sara Volkova. Va a acompañar mi agenda hoy. Marina, una mujer elegante de unos 30 años, sonrió cordialmente. Un placer conocerte. Alejandro habló mucho sobre ti. Sara lanzó una mirada inquisitiva a Alejandro, quien se sonrojó ligeramente. Solo cosas buenas, dijo Marina con una sonrisa cómplice. Ha estado mucho más interesado en literatura últimamente. La primera reunión del día fue con directores de la empresa, revisando resultados trimestrales. Sara se sentó discretamente en el rincón de la sala, observando a Alejandro liderar la discusión. Era diferente aquí, más incisivo, seguro de sí mismo, claramente en su elemento, pero también escuchaba genuinamente las opiniones de sus subordinados y tomaba decisiones considerando múltiples perspectivas. ¿Impresionada?, preguntó Alejandro durante el intervalo entre reuniones. Eres bueno en lo que haces, admitió Sara, pero eso no me sorprende. Hombres como tú raramente llegan a la cima solo por privilegio. Hombres como yo, repitió Alejandro. ¿Todavía me ves así? Te estoy reevaluando, dijo ella honestamente. Te vi tratar a tus empleados con respeto. Eso cuenta para algo. La siguiente reunión fue más tensa. Negociación de adquisición de una empresa familiar en dificultades. Sara observó a Alejandro navegar entre compasión y pragmatismo comercial, ofreciendo términos generosos que permitirían a los dueños originales mantener participación minoritaria. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Sara después de que los otros ejecutivos salieron. ¿Hice qué? Ofreciste condiciones mejores de las que necesitabas. Podrías haber comprado todo por mucho menos. Alejandro se recostó en la silla, porque son personas, no solo números en una hoja de cálculo. Construyeron esa empresa durante 30 años. Destruir completamente el trabajo de una vida para ahorrar algunos millones no vale la pena. Sara lo estudió con interés renovado. ¿Siempre fuiste así? No, admitió Alejandro. Hasta hace poco, habría cerrado el negocio por las cifras más bajas posibles. Alguien me hizo repensar la diferencia entre eficiencia y humanidad. Alguien. Una mesera muy inteligente, que me dijo que la literatura enseña sobre la condición humana. Sonrió Alejandro. Las lecciones se aplican también a los negocios. Durante el almuerzo en la oficina presidencial, Sara examinó los diplomas y premios en las paredes. Harvard London School of Economics, reconocimientos por innovación empresarial. Vida impresionante, comentó ella. Vida privilegiada, corrigió Alejandro. No siempre mérito propio. La falsa modestia no te favorece, dijo Sara directamente. Puede que hayas nacido con ventajas, pero multiplicar un patrimonio familiar por 10 requiere talento real. Alejandro la miró sorprendido.
¿Investigaste sobre mí? Obviamente. Si vamos a ser amigos, necesito saber con quién estoy tratando. Al final de aquella tarde, Alejandro propuso que Sara conociera a su madre. Ella vaciló inicialmente, sintiendo que conocer a la familia sería cruzar una línea invisible en su amistad aún frágil. Elena está curiosa por conocer a la mujer que me hizo leer a Dostoyevsky, insistió Alejandro. Además, ustedes dos tienen mucho en común. ¿Cómo así? Mujeres inteligentes que tuvieron que luchar en mundos dominados por hombres, explicó Alejandro. Mi madre rompió varias barreras para convertirse en la abogada que es. Hoy, Sara finalmente accedió, y se dirigieron a la mansión en Las Lomas. La casa era elegante pero no ostentosa, arquitectura clásica, jardines bien cuidados, decoración que privilegiaba arte y libros sobre objetos caros. Elena Mendoza los recibió en la biblioteca, un ambiente acogedor con estanterías del suelo al techo y sillones de cuero confortables. A sus 65 años, ella mantenía la postura erguida y la mirada perspicaz que la habían hecho famosa en los tribunales. «Así que tú eres la famosa Sara», dijo Elena, extendiendo la mano con una sonrisa cálida. «Alejandro no habla de otra cosa últimamente». «Mamá», Alejandro protestó avergonzado. «Es verdad», insistió Elena, gesticulando para que se sentaran. Primero fueron los libros rusos esparcidos por la casa, luego las preguntas sobre literatura, durante nuestras cenas dominicales. Sara se sintió inmediatamente a gusto con Elena. Había algo maternal pero no condescendiente en su presencia. «Oí que usted es abogada. Especializada en derecho empresarial», dijo Sara. «Lo fui», corrigió Elena. «Me retiré oficialmente el año pasado, pero aún trabajo como consultora para algunos clientes especiales». La conversación fluyó naturalmente entre ellas. Elena contó sobre los desafíos de ser una de las pocas mujeres en su campo en las décadas de los 80 y 90, mientras Sara habló sobre sus experiencias en la academia. «Literatura rusa», reflexionó Elena, «área fascinante, pero imagino que el mercado de trabajo sea limitado». «Exactamente el problema», admitió Sara. «La pasión no paga cuentas». «Tonterías», dijo Elena firmemente. «La pasión aliada a la inteligencia siempre encuentra un camino. Tal vez simplemente no has encontrado el camino correcto aún». Alejandro observaba a las dos mujeres conversando, admirando cómo su madre conseguía extraer detalles de la vida de Sara que ella raramente compartía. Elena tenía el don de hacer que las personas se sintieran escuchadas y valoradas. «¿Puedo hacer una pregunta indiscreta?», dijo Elena durante la cena. «Claro», respondió Sara. «¿Qué piensas de mi hijo?» «Honestamente». Sara casi se atragantó con el vino. Alejandro se puso rojo. «Mamá no puede». «Claro que puedo», interrumpió Elena. «Tengo derecho a saber qué tipo de mujer está influenciando a mi único hijo». Sara respiró profundo, decidiendo ser completamente honesta. «Alejandro es complejo. Al principio pensé que era solo un hombre rico, acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, pero demostró capacidad de crecimiento, de cuestionar sus propios privilegios. ¿Y ahora? Ahora creo que tiene potencial para ser una persona mejor de lo que imagina, pero todavía está descubriendo quién realmente quiere ser». Elena asintió aprobadoramente. «Evaluación justa. Alejandro siempre fue inteligente, pero a veces le falta perspectiva sobre cómo sus privilegios afectan su visión del mundo». «¿Podrían ustedes dos dejar de hablar de mí como si no estuviera aquí?», se protestó Alejandro. «No», dijeron Elena y Sara simultáneamente. Después rieron por la coincidencia. En ese momento, Alejandro percibió que algo estaba cambiando. Las dos mujeres más importantes en su vida se estaban conectando, y eso lo hacía sentirse completo de una manera inesperada. 2 semanas después, fue el turno de Alejandro de conocer al padre de Sara. Ella lo había invitado a cenar en el modesto apartamento familiar en la colonia Narvarte, advirtiéndole que Miguel sería un crítico más riguroso que cualquier consejo administrativo. Alejandro llegó nervioso, llevando un ejemplar raro de Los demonios de Dostoyevsky como regalo. Sara lo recibió en la puerta, usando un vestido simple azul marino que la hacía parecer simultáneamente hogareña y elegante. «¿Listo para ser interrogado por mi padre?»,
se preguntó ella con una sonrisa traviesa. Honestamente, estoy más nervioso ahora que cuando presenté mi primer proyecto a inversionistas japoneses. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de libros en ruso y español, apilados en todas las superficies disponibles. Miguel Volkov los esperaba en la sala, un hombre de estatura media con cabello canoso y ojos penetrantes, idénticos a los de su hija. «Señor Volkov», dijo Alejandro, extendiendo la mano respetuosamente. «Es un honor conocerlo». Miguel estrechó su mano con firmeza sorprendente para alguien con problemas cardíacos. «Placer, Alejandro. Sara me ha contado mucho sobre ti. Solo cosas buenas, espero», intentó Alejandro ofreciendo el libro. Miguel examinó el ejemplar con conocimiento de especialista. Primera edición mexicana 1973. Traducción de Ricardo San Vicente. Sus ojos brillaron con aprobación. «Elegiste bien». Durante la cena preparada por Sara, borscht tradicional seguido de bistec stroganoff, Miguel condujo una conversación que era simultáneamente amigable y evaluativa. Entonces, «Alejandro, mi hija dice que desarrollaste un súbito interés por la literatura rusa. ¿Qué te atrae de ella?» Alejandro eligió las palabras cuidadosamente. «La profundidad psicológica. Los autores rusos no temen explorar las contradicciones de la naturaleza humana. Es educativo para alguien como yo. ¿Alguien como tú? Alguien que pasó la vida enfocado en resultados prácticos sin cuestionar las motivaciones detrás de las acciones». Miguel asintió lentamente. Dostoyevski decía que podemos juzgar el grado de civilización de una sociedad por la forma en que trata a sus prisioneros. ¿Cómo tratas a las personas que dependen de ti? La pregunta tomó a Alejandro desprevenido. «Intento ser justo. Pago salarios por encima del promedio. Ofrezco beneficios. Eso es generosidad, no necesariamente justicia», interrumpió Miguel gentilmente. «Justicia sería reconocer que tu éxito depende del trabajo de muchos otros». Alejandro se sintió como si estuviera siendo disecado por un cirujano hábil. «Tienes razón. Solo recientemente empecé a pensar en esos términos. ¿Y qué provocó ese cambio?» Alejandro miró a Sara, quien observaba la conversación con interés. «Tu hija me hizo ver que inteligencia y valor humano no están relacionados con posición social o riqueza». Miguel sonrió por primera vez. «Buena respuesta. Pero, ¿qué pretendes hacer con esa revelación?» «Estoy todavía descubriéndolo. Los cambios profundos llevan tiempo». Después de la cena, Miguel llevó a Alejandro al pequeño estudio donde trabajaba en sus traducciones amateur. Las paredes estaban cubiertas de diplomas rusos, fotos de su juventud en Moscú y pilas de manuscritos escritos a mano. «¿Amas a mi hija?», preguntó Miguel directamente. Alejandro se quedó sin palabras por un momento. «Yo sí, pero no de la forma que imaginas. ¿Cómo así?» Al principio era atracción física e intelectual. Después se convirtió en admiración por su fuerza e inteligencia. Ahora es algo más profundo. Respeto. Deseo genuino de verla feliz y realizada. Miguel estudió su rostro con intensidad desconcertante. ¿Y ella corresponde a esos sentimientos? «No lo sé», admitió Alejandro honestamente. «Y no voy a presionarla para averiguarlo». Lo que Alejandro y Sara no esperaban era que su discreta amistad se volviera noticia pública. Todo comenzó cuando un paparazzi los fotografió saliendo juntos de la librería Porrúa, después de otro recital literario. La foto, aparentemente inocente, fue publicada con el titular: «Sensacionalista, multimillonario Alejandro Mendoza romance, con mesera políglota». Sara descubrió la publicación cuando llegó al trabajo en el Palacio Real y encontró a colegas cuchicheando, mientras pasaban el celular de mano en mano. «Sara, no contaste que estabas saliendo con un millonario», exclamó Carmen mostrándole la pantalla. Sara sintió que se le helaba la sangre al ver la foto y leer el artículo, que distorsionaba completamente la naturaleza de su relación con Alejandro. El texto insinuaba que ella era una cenicienta moderna que había conquistado al príncipe de los negocios con su belleza exótica e inteligencia. Durante todo su turno, Sara notó miradas curiosas de los clientes habituales. Algunos la trataban con nueva deferencia, otros con desconfianza,
como si fuera una oportunista disfrazada. Alejandro supo del artículo a través de Marina, que entró en su oficina visiblemente preocupada. «Señor, tenemos un problema», dijo ella, extendiéndole la tablet con la noticia. Alejandro leyó rápidamente, sintiendo crecer la ira con cada palabra. «¿Quién filtró esto? No sabemos. Pero hay más. El Consejo Administrativo está inquieto. A algunos accionistas cuestionan si usted está distraído con asuntos personales». Alejandro cerró los puños. «¿Y Sara? Alguien intentó contactarla. Reporteros ya fueron al restaurante. La gerencia está intentando protegerla, pero necesito verla», dijo Alejandro levantándose abruptamente. Llegó al Palacio Real a media tarde, encontrando un pequeño grupo de periodistas afuera. Consiguió entrar por la entrada de empleados y localizó a Sara en el vestuario, claramente afectada. «Alejandro». Ella se volvió al verlo, ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Viste?» «Vi. Lo siento mucho, esto es culpa mía». «No se trata de culpa», dijo Sara, controlando la voz. «Se trata de consecuencias que debería haber previsto». «¿Qué quieres decir?» «Que mundos diferentes siempre colisionan, Alejandro». «Lo sabía, pero bajé la guardia». Respiró profundo. «Los reporteros están haciendo preguntas sobre mi familia, mi pasado, como si fuera una figura pública. Voy a demandar a todos. Invasión de privacidad, difamación. ¿Y eso resolverá? ¿O solo creará más ruido?» Sara lo miró directamente. «Tu vida entera está bajo escrutinio público. La mía nunca lo estuvo. No sé si puedo lidiar con esto». Alejandro sintió crecer el pánico en su pecho. «¿Qué estás diciendo?» «Que tal vez fuimos ingenuos pensando que esto podría funcionar». Antes de que Alejandro pudiera responder, Carmen apareció en la puerta de Lysins vestuario. «Sara, hay más reporteros llegando. El gerente dijo que salgas por la puerta trasera». Sara tomó su bolso y se volvió hacia Alejandro una última vez. «Necesito tiempo para pensar sobre todo esto». Salió por la puerta trasera, dejando a Alejandro solo con la sensación de haber perdido algo precioso antes incluso de tener la oportunidad de comprender completamente lo que era. Durante los 3 días siguientes, Alejandro se sumergió en el trabajo intentando distraerse de la ausencia de Sara, pero la prensa no lo dejaba en paz. Nuevos artículos especulaban sobre el romance improbable, algunos elogiando su humanidad, al interesarse por una mujer del pueblo, otros cuestionando su juicio empresarial. Lo peor vino durante la reunión del Consejo Administrativo el jueves. Ricardo Santana, accionista minoritario pero vocal, levantó objeciones directas. «Alejandro, tus números siempre han sido impecables, pero últimamente estamos preocupados por tu concentración», dijo Santana, un hombre corpulento de unos 50 años, conocido por su agresividad en los negocios. «Mis resultados hablan por sí mismos», respondió Alejandro fríamente. «Resultados pasados, sí. Pero ¿y el futuro? Esa distracción puede comprometer decisiones importantes». Alejandro sintió que se le subía la sangre. «¿Te estás refiriendo a Sara como distracción?» «Me estoy refiriendo a cualquier elemento que quite tu enfoque de los negocios», dijo Santana con falsa diplomacia. «Nuestra responsabilidad es con los accionistas». Elena, presente como consultora, intervino suavemente. «Ricardo, una vida personal equilibrada generalmente mejora el rendimiento profesional. No al contrario. Con todo respeto, doctora Elena, hombres en posiciones de poder necesitan ser cautelosos con sus asociaciones». La frase fue la gota que colmó el vaso para Alejandro. ¿Asociaciones? Estás hablando de una mujer graduada con honores por la UNAM, fluida en 5 idiomas, con trabajo académico publicado internacionalmente. «Estoy hablando de una mesera», dijo Santana brutalmente. El silencio en la sala fue ensordecedor. Alejandro se levantó lentamente, controlando la ira con esfuerzo sobrehumano. «Esta reunión está terminada», dijo. «Ricardo, sugiero que reconsideres tu posición en la empresa». Después de la reunión, Alejandro permaneció solo en la oficina, contemplando el paisaje urbano a través de las ventanas panorámicas. Elena entró sin llamar. «Hijo, tenías razón en defenderla, pero Santana tiene aliados en el consejo». «¿Qué aliados?» «Suficientes para causar problemas.
Pueden forzar una votación de confianza si creen que estás comprometiendo la empresa. Alejandro se volvió hacia su madre. ¿Tú crees que lo estoy haciendo? Creo que estás aprendiendo que el verdadero liderazgo a veces exige tomar posiciones difíciles, dijo Elena. La cuestión es, ¿estás dispuesto a luchar por lo que crees? Esa noche, Alejandro intentó llamar a Sara varias veces, pero ella no contestaba. Finalmente envió un mensaje. Necesito hablar contigo. Por favor. La respuesta llegó 2 horas después. Encuéntrame en el apartamento de mi padre mañana a las 7 de la noche. Alejandro llegó puntualmente, más nervioso que nunca. Miguel lo recibió en la puerta con expresión seria. Ella te está esperando en la sala, dijo el hombre mayor. Pero primero una palabra conmigo. Se sentaron en la cocina. Miguel sirvió té fuerte y estudió a Alejandro por un largo momento. Mi hija ha llorado los últimos 3 días, dijo directamente. No por la exposición pública, sino porque se dio cuenta de que se preocupa por ti más de lo que debería. Miguel, Déjame terminar, interrumpió el hombre. Sara vivió traición académica, sacrificó sueños por la familia, trabaja el doble que otros para que la tomen en serio. No puede permitirse una decepción más. Nunca la decepcionaría, intencionalmente. Las intenciones son irrelevantes si no tienes el valor de luchar por ella públicamente. Alejandro encontró a Sara en la sala, de pie frente a la ventana que daba a la calle concurrida de Narvarte. Vestía jeans y una blusa blanca simple, pelo recogido, pero había una tensión en su postura que él reconoció inmediatamente. «Gracias por venir», dijo ella sin volverse. «Sara, sobre los últimos días, déjame hablar primero», lo interrumpió finalmente volviéndose para mirarlo. «Pasé 3 días pensando sobre nosotros, sobre lo que esto significa, sobre lo que quiero». Alejandro permaneció en silencio, corazón acelerado. «Cambiaste mi perspectiva sobre los hombres poderosos», continuó Sara. «Me mostraste que es posible tener privilegio sin arrogancia, éxito sin crueldad. Me hiciste reír de nuevo, sentirme valorada intelectualmente. Pero también me hiciste darme cuenta de cuánto miedo tenía de sentir algo por alguien», admitió ella. «Desde Mascareñas, construí muros para protegerme. Lograste derribarlos sin que me diera cuenta». Alejandro dio un paso hacia ella. «Y eso es malo. Es aterrador», dijo Sara honestamente, «porque no sé si estás dispuesto a luchar por algo real o si retrocederás cuando las cosas se pongan difíciles». «¿Cómo puedo probar que lo estoy?». Sara respiró profundamente. «Los últimos días me mostraron cuán diferentes son nuestros mundos. Tú vives bajo escrutinio público. Yo siempre tuve privacidad. Tú tienes poder para influir en las narrativas. Yo solo soy sujeto de ellas. Eso no tiene por qué ser así. ¿No? Alejandro, ¿viste lo que pasó cuando solo aparecimos juntos en público? Imagina si realmente estuviéramos juntos. Yo siempre seré la mesera que conquistó al millonario. Mi inteligencia, mi educación, mis méritos, todo será reducido a un cuento de hadas». Alejandro sintió crecer la frustración. «¿Y qué propones? ¿Que vivamos escondidos para siempre?» «Propongo que seamos realistas sobre las consecuencias», replicó Sara. «Tú puedes volver a tu mundo y encontrar a alguien más adecuada a tu posición social. Yo puedo volver a mi trabajo sin vergüenza». «¿Realmente crees eso?» Alejandro se acercó más. ¿Que sería mejor fingir que nada de esto sucedió? Sara desvió la mirada. «Sería más simple pero no honesto», dijo Alejandro con convicción. «Sara, mírame». Ella lo miró reluctantemente. Alejandro vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Tienes miedo», dijo él suavemente. «No de la exposición pública, no de las diferencias sociales. Tienes miedo de permitirte ser feliz». «Alejandro». «No». Ahora fue su turno de interrumpir. «Has pasado años cuidando de todos, de tu padre, de tu familia, incluso de los clientes en el restaurante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti?». Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Sara. «No se trata de eso. Es exactamente de eso. Te has acostumbrado tanto a ser fuerte sola que olvidaste cómo es tener a alguien a tu lado». Alejandro tomó sus manos suavemente. «Quiero estar a tu lado, Sara,
no para protegerte como si fueras frágil, sino para enfrentar juntos lo que venga. ¿Y tu empresa? ¿El consejo administrativo? ¿Aceptarán que estés con una simple mesera? Primero, no eres una simple mesera. Segundo, si no lo aceptan, el problema es de ellos, no nuestro. Sara lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por mí? Estoy dispuesto a arriesgar todo por nosotros, corrigió Alejandro. Si tú también estás dispuesta. La respuesta de Sara vino en forma de beso. Se acercó a Alejandro y lo besó con toda la intensidad de semanas de tensión acumulada, miedo transformado en valentía, resistencia convertida en entrega. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Eso es un sí?, preguntó Alejandro, aún sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. Es un vamos a intentarlo, respondió Sara con una sonrisa tímida, pero con condiciones. ¿Con cuáles? Primero, no quiero ser tu proyecto de caridad ni tu fantasía exótica. Si estamos juntos es como iguales. Estoy completamente de acuerdo. Segundo, no abandonaré a mi familia ni mis valores para encajar en tu mundo. Tendrás que encontrar formas de conciliar los dos mundos. Insisto en ello. Y tercero, Sara vaciló, quiero retomar mis estudios. No puedo pasar la vida siendo mesera, por más que respete la profesión. Alejandro sonrió. De hecho, tengo una idea sobre eso, pero primero debemos lidiar con la situación en la empresa. El lunes siguiente, Alejandro convocó una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo. Esta vez, incluyó a Elena como participante plena e invitó a Sara a estar presente. Ella llegó vestida con un traje sobrio, que Elena le había prestado. Cabello recogido en un moño profesional, cargando una carpeta con documentos. Señores, dijo Alejandro cuando todos se acomodaron, convoqué esta reunión para aclarar algunas cuestiones planteadas la semana pasada. Ricardo Santana parecía incómodo con la presencia de Sara. Alejandro, ¿es esto apropiado? Una reunión del consejo no es lugar para... ¿Para qué? Ya Alejandro lo cortó. Para personas cualificadas, permítanme presentarles formalmente a la doctora Sara Volkova. Sara se levantó con elegancia. Buenas tardes. Graduada con distinción magna en letras por la UNAM. Especialización en literatura comparada, fluida en ruso, inglés, francés, español e italiano. Autora de artículos académicos publicados en revistas internacionales sobre traducción literaria. Distribuyó copias de su currículum y sus publicaciones. El silencio en la sala era palpable. Como pueden ver, continuó Alejandro, Sara no es una simple mesera. Es una académica altamente cualificada que por circunstancias personales necesitó interrumpir temporalmente su carrera universitaria. Muy impresionante, dijo Santana sarcásticamente, pero eso no cambia el hecho de que su relación puede afectar sus juicios empresariales. Tienes razón, dijo Alejandro sorprendiendo a todos. Mi relación con Sara ya está afectando mis juicios. Para mejor. Se dirigió al proyector y comenzó una presentación. En los últimos 2 meses, implementé cambios sutiles en la forma en que conducimos negocios. Más atención al factor humano en las negociaciones, políticas internas más inclusivas, enfoque en sostenibilidad a largo plazo. Los números en la pantalla mostraban resultados impresionantes, aumento en la productividad de los empleados, reducción en la rotación, mejora en la satisfacción de los clientes. Estos cambios, continuó Alejandro, fueron inspirados por conversaciones sobre literatura rusa que me hicieron repensar el liderazgo y la responsabilidad social. Literatura rusa, repitió uno de los consejeros confundido. Dostoyevsky decía que podemos juzgar a una sociedad por la forma en que trata a sus más vulnerables, explicó Sara, levantándose nuevamente. Alejandro aplicó ese principio a los negocios, tratando a empleados y socios con más humanidad. Los resultados hablan por sí mismos. Elena observaba la presentación con orgullo apenas disimulado. Alejandro estaba demostrando madurez empresarial y personal que ella siempre supo que él poseía. Además, dijo Alejandro, me gustaría proponer la creación de una fundación educativa enfocada en democratizar el acceso a la literatura y programas de traducción. Sara dirigiría el proyecto. Ricardo Santana se levantó abruptamente.
Esto es ridículo. Están mezclando romance con responsabilidades fiduciarias. Estamos integrando valores humanos con estrategia empresarial, corrigió Elena firmemente. Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. La votación fue tensa. Santana intentó articular una moción de desconfianza, pero no consiguió votos suficientes. La mayoría del Consejo, impresionada con los resultados financieros y la visión a largo plazo de Alejandro, aprobó tanto su continuidad en la presidencia como la creación de la fundación. Después de la reunión, Santana se acercó a Alejandro con expresión amenazadora. Esto no termina aquí, Mendoza. Puedes haber ganado hoy, pero hay otras formas de impugnar tu liderazgo. Ricardo, dijo Alejandro calmadamente, si tienes problemas con mi gestión, sugiero que vendas tus acciones. Puedo indicarte corredores competentes. Santana salió furioso, pero a Alejandro no le importaba. Por primera vez en años, se sentía completamente alineado entre valores personales y decisiones profesionales. Sara lo esperaba en el pasillo, visiblemente nerviosa por el resultado de la reunión. ¿Cómo fue?, preguntó ella. Aprobado. Tanto mi permanencia como la fundación, dijo Alejandro abrazándola. Estuviste perfecta en la presentación. Estaba muerta de miedo, admitió Sara. Los hombres poderosos en salas cerradas me ponen ansiosa. Entiendo, pero mostraste que también tienes poder. Poder intelectual que ellos no pueden disputar. En las semanas siguientes, Alejandro y Sara trabajaron juntos en el desarrollo de la Fundación Dostoyevsky, orientada a programas de alfabetización, traducción de obras clásicas y becas de estudio para literatura. Sara asumió oficialmente como directora, dejando el trabajo en el restaurante tras dar 2 semanas de aviso. La prensa siguió la transformación con interés renovado. Los titulares cambiaron de tono, de mesera a directora, el cuento de hadas moderno, y Fundación promueve literatura clásica para comunidades marginadas. Pero no todo era color de rosa. Santana comenzó a vender sus acciones a inversionistas hostiles, intentando organizar una toma de control de la empresa. Elena alertó a Alejandro sobre movimientos sospechosos en el mercado. Está comprando apoyo, dijo ella durante la cena dominical. Inversionistas que se interesan solo por el retorno financiero inmediato. ¿Qué sugieres?, preguntó Alejandro. Que necesitas consolidar alianzas y probar que tu nuevo enfoque no es solo ideológico, sino rentable a largo plazo. Sara, que estaba presente en la cena familiar, observaba la conversación con atención. Alejandro, ¿estás arrepentido de haber complicado tu vida empresarial por mi causa? Jamás, dijo él sin vacilar. Si algo, me ayudaste a redefinir lo que significa el verdadero éxito. ¿Cómo así? Antes, el éxito era solo crecimiento de patrimonio. Ahora entiendo que el éxito real es crear valor que va más allá del dinero, para empleados, clientes, sociedad. Elena sonrió con aprobación. Estás sonando como un verdadero líder, no solo como un gestor. Aprendí de los mejores, dijo Alejandro, mirando a Sara. La literatura rusa enseña mucho sobre liderazgo moral. Aquella noche, Alejandro y Sara caminaron por los jardines de la mansión. La noche estaba clara, estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. ¿Estás segura de que podemos hacer que esto funcione?, preguntó Sara, aún insegura. El funcionamiento nunca está garantizado en ninguna relación, dijo Alejandro filosóficamente. Lo que importa es que estamos intentándolo con honestidad y compromiso. ¿Y si Santana consigue derrocarte? Entonces construiremos algo nuevo, juntos. Sara dejó de caminar y lo miró. Has cambiado, Alejandro. No solo por mí, sino como persona. ¿Cómo así? Dejaste de intentar controlar todo. Aceptaste que algunas de las mejores cosas de la vida implican riesgos e incertidumbres. Alejandro la besó suavemente. Me enseñaste que la vulnerabilidad puede ser fuerza, no debilidad. 3 meses después, la Fundación Dostoyevsky ya mostraba resultados concretos. Sara coordinaba 5 programas simultáneos, club de lectura en comunidades de la periferia, talleres de traducción para estudiantes universitarios, digitalización de acervos clásicos y becas para investigación en literatura comparada. Alejandro seguía de cerca el trabajo, impresionado con la dedicación y competencia de Sara
como gestora. Finalmente, había encontrado una forma de usar su formación académica de manera práctica y socialmente relevante. «Los números son fantásticos», dijo Alejandro, revisando el informe trimestral de la fundación. 500 niños en los clubes de lectura, 20 becarios activos, 3 traducciones completas de clásicos rusos publicadas. «Lo más importante son las historias individuales», respondió Sara, mostrándole una carpeta con testimonios. «Esta niña de 12 años de Iztapalapa escribió un cuento inspirado en Chekhov. Este joven de 17 quiere estudiar letras después de participar en los talleres». Alejandro leía los testimonios con emoción creciente. «Estás cambiando vidas, Sara». «Nosotros estamos cambiando vidas», corrigió ella. «Sin tu apoyo y recursos, nada de esto sería posible». Pero el éxito de la fundación no impidió que Santana intensificara sus ataques. Consiguió convencer a un grupo de inversionistas extranjeros para comprar acciones de la empresa, con el objetivo declarado de restaurar el enfoque en los resultados financieros. La situación llegó al punto crítico cuando Santana logró programar una asamblea extraordinaria de accionistas para impugnar la gestión de Alejandro. La reunión fue fijada para un viernes de diciembre, en el auditorio del propio edificio de la empresa. «Es una batalla que debo luchar solo», dijo Alejandro a Sara la noche anterior. «No estás solo», respondió ella firmemente. «Estamos juntos en esto. Sara, si pierdo el control de la empresa, entonces encontraremos otro camino. Alejandro, vales más que tu posición corporativa». En la mañana de la asamblea, Alejandro se vistió con el traje más conservador que poseía, preparándose para la lucha de su vida profesional. Elena lo acompañó, así como Sara, que insistió en estar presente a pesar de sus protestas. El auditorio estaba lleno de accionistas, prensa y curiosos. Santana había orquestado bien su campaña, destacando caídas puntuales en la rentabilidad y cuestionando gastos en proyectos sociales innecesarios. Alejandro Mendoza desvió recursos significativos para una fundación dirigida por su novia, declaró Santana al micrófono. «Esta asamblea debe decidir si nuestra empresa es un negocio serio o una ONG disfrazada». Cuando Alejandro tomó la palabra, respiró profundamente y miró a Sara en la audiencia. Ella le hizo un gesto discreto, transmitiendo fuerza y confianza. «Señores accionistas», comenzó Alejandro, «en los últimos 6 meses implementamos cambios que algunos consideran radicales. Prefiero llamarlos evolutivos». Presentó números detallados: aumento en la productividad, reducción de costos operativos, mejora en la reputación corporativa y, más importante, crecimiento sostenible a largo plazo. «La Fundación Dostoyevsky no es un gasto innecesario», continuó. «Es una inversión en capital social que ya está generando retornos mensurables. Empresas con fuerte responsabilidad social atraen mejores talentos, clientes más leales e inversionistas de largo plazo». Uno de los accionistas levantó la mano. «Señor Mendoza, ¿cómo garantizar que sus sentimientos personales no seguirán influenciando decisiones empresariales?» Alejandro sonrió. «Mis sentimientos personales siempre han influenciado mis decisiones empresariales. La diferencia es que ahora esos sentimientos incluyen empatía, responsabilidad social y visión a largo plazo». ¿Y eso es positivo? Los números dicen que sí, pero más importante, es el tipo de empresa que quiero liderar y el tipo de legado que quiero dejar. La votación fue extraordinariamente reñida. Durante 2 horas tensas, los accionistas presentaron argumentos, cuestionaron proyecciones y debatieron la dirección futura de la empresa. Alejandro respondió a cada pregunta con datos concretos y visión clara, pero sentía que estaba luchando no solo por su posición, sino por su alma empresarial. Cuando llegó el momento de la votación, el silencio en el auditorio era ensordecedor. Cada accionista depositó su voto en la urna, representando no solo preferencias financieras, sino filosofías completamente diferentes sobre el papel de las empresas en la sociedad. El resultado de la votación, anunció el presidente de la asamblea, es de 52% de los votos para la continuación de la gestión actual. Alejandro sintió alivio inundar su cuerpo. Había ganado por un margen estrecho,
pero había ganado. En la audiencia, Sara aplaudía discretamente, lágrimas de alegría en los ojos. Santana se acercó a él después de la reunión, visiblemente frustrado. «Ganaste esta vez, Mendoza. Pero 52% no es un mandato fuerte. Un trimestre malo y los accionistas cambiarán de opinión». «Ricardo», dijo Alejandro calmadamente, «tienes razón. No puedo acomodarme. Necesito probar todos los días que este nuevo enfoque funciona. ¿Y si no funciona? Entonces asumiré la responsabilidad. Pero mientras funcione, continuaré evolucionando esta empresa hacia algo mayor que la simple maximización de beneficios». En las semanas siguientes, Alejandro trabajó incansablemente para consolidar su victoria. Implementó políticas aún más ambiciosas. Programa de participación en las ganancias para todos los empleados, metas de sostenibilidad ambiental y expansión de la fundación a otras ciudades. Sara, por su parte, recibió una propuesta inesperada. La Universidad Nacional Autónoma de México la invitó a retomar sus estudios de doctorado con una beca integral, reconociendo su trabajo en la fundación como válido para créditos académicos. «Es una oportunidad increíble», dijo Alejandro cuando ella le contó la noticia. «Debes aceptar. ¿Pero la fundación? Puede ser dirigida remotamente algunas veces por semana. Mereces terminar lo que comenzaste en la academia». Sara vaciló. «Alejandro, ¿estás seguro? Esto significaría menos tiempo juntos, más presión en mi agenda. Significa que estarás realizando un sueño que fue injustamente interrumpido», dijo él firmemente. «Te apoyo completamente». 2 meses después, Sara estaba de vuelta en las aulas de la UNAM. Había cambios en el departamento. El profesor Mascareñas se había retirado prematuramente después de que varias denuncias finalmente adquirieran peso institucional. La nueva tutora de Sara era una profesora respetada, que acogió calurosamente su regreso. «¿Se siente diferente esta vez?», preguntó Alejandro una noche, mientras Sara estudiaba para un examen importante. «Completamente diferente», respondió ella, levantando los ojos de los libros. «Antes era vulnerable, dependiente de la aprobación de hombres poderosos. Ahora conozco mi valor. Tengo trabajo significativo en la fundación y, más importante, tengo a alguien que me apoya incondicionalmente. Y yo tengo a alguien que me hizo descubrir quién realmente quiero ser», dijo Alejandro besándole la frente. Habían encontrado un equilibrio único. Alejandro continuaba dirigiendo la empresa con éxito creciente. Sara dividía su tiempo entre la fundación y los estudios, y juntos construían algo que ninguno de los dos había imaginado posible meses atrás. Una noche, mientras caminaban por la playa de Acapulco durante un fin de semana romántico, Alejandro se detuvo abruptamente. «Sara, ¿puedo hacer una pregunta importante?» «Claro», respondió ella notando algo diferente en su voz. Alejandro se arrodilló en la arena, sacando del bolsillo un anillo simple pero elegante, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Este anillo perteneció a mi abuela. Ella siempre dijo que quería que fuera dado a una mujer que valorara la sustancia sobre la apariencia». Sus manos temblaban ligeramente. «Me enseñaste que el amor verdadero se trata de crecimiento mutuo, desafío intelectual y compromiso con valores compartidos». Sara llevó las manos a su boca, sorprendida y emocionada. «Sara Volkova, ¿quieres casarte conmigo? No con el millonario Alejandro Mendoza, sino con el hombre que ayudaste a convertirse en una mejor persona». Sara quedó paralizada por un momento, mirando a Alejandro arrodillado en la arena, el anillo brillando bajo la luz de la luna. Lágrimas corrieron por su rostro mientras procesaba no solo la propuesta, sino todo lo que los había llevado hasta allí. «Alejandro», comenzó ella, la voz entrecortada por la emoción. «Si es demasiado pronto». «Lo entiendo», dijo él rápidamente, interpretando mal su vacilación. «Podemos esperar». «No», lo interrumpió arrodillándose en la arena para quedar a su altura. «No es demasiado pronto. Es perfecto». Sostuvo el rostro de él entre sus manos. «Me preguntaste si quiero casarme con el hombre que ayudé a convertirse en una mejor persona. Pero la verdad es que tú también me ayudaste a convertirme en una mejor persona. Me enseñaste que puedo ser fuerte sin ser defensiva,
que puedo confiar sin ser ingenua. Alejandro sintió el corazón acelerarse. ¿Eso es un sí? Es un sí para una vida juntos, donde continuemos creciendo, desafiándonos mutuamente, construyendo algo más grande que nosotros mismos, dijo Sara, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, Alejandro, quiero casarme contigo. Él deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, luego la besó con toda la intensidad acumulada de meses de amor creciente. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo simultáneamente. Mi padre querrá interrogarte nuevamente, dijo Sara, admirando el anillo. Estoy preparado, respondió Alejandro. Y mi madre querrá planear una boda espectacular. Siempre que no se convierta en un circo mediático, dijo Sara. Quiero algo íntimo, con las personas que realmente importan. Lo que tú quieras, prometió Alejandro. Mientras estés ahí. Regresaron a Ciudad de México a la mañana siguiente y pasaron el día contando la noticia a sus familias. Miguel abrazó a Alejandro con aprobación paternal, mientras Elena lloró de alegría e inmediatamente comenzó a sugerir fechas y lugares para la ceremonia. Junio sería hermoso, dijo Elena durante la cena de celebración. En el jardín de la casa, ceremonia al aire libre. Mamá, interrumpió Alejandro, deja que Sara decida. Es su boda. Es la boda de ambos, corrigió Sara diplomáticamente. Y coincido en que junio sería perfecto. En los meses siguientes, planearon una boda que reflejaba perfectamente quiénes eran. Ceremonia bilingüe conducida por un celebrante que leía fragmentos de Tolstói sobre el amor verdadero. Decoración simple pero elegante, invitados limitados a familia cercana y amigos íntimos. Sara terminó el semestre en la universidad con notas excelentes y la fundación continuó creciendo. Alejandro, por su parte, silenció definitivamente a los críticos cuando la empresa reportó el mejor año financiero de su historia, probando que responsabilidad social y beneficio no eran mutuamente excluyentes. La única sombra en el periodo fue la salud de Miguel, que se deterioró gradualmente, pero él estaba determinado a caminar con su hija hasta el altar, aunque necesitara apoyo. «Eto moja malenka debochka», dijo a Alejandro en la víspera de la boda, en ruso. «Esta es mi niña pequeña. Cuida bien de ella». «Con mi vida», prometió Alejandro también en ruso. Había pasado los últimos meses aprendiendo el idioma para poder comunicarse mejor con su suegro. Miguel sonrió con aprobación. «Вы хороший человек, Alejandra. Eres un buen hombre». En la mañana de la boda, mientras Sara se arreglaba en la habitación de huéspedes de la mansión de las Lomas, Elena entró con un regalo especial. «Esto perteneció a la abuela de Alejandro», dijo mostrando un collar de perlas clásico. Ella siempre dijo que quería que fuera usado por la mujer que trajera verdadera felicidad a la familia. «Elena, es demasiado hermoso. Trajiste a mi hijo de vuelta a la humanidad», dijo Elena, colocando el collar en el cuello de Sara. «Es lo mínimo que puedo hacer». Las dos mujeres se abrazaron, ahora oficialmente unidas por lazos familiares que trascendían diferencias sociales o culturales. La boda se celebró en una tarde dorada de junio, en el jardín de la mansión, decorado con flores blancas y discretas luces. 50 invitados, familia, amigos cercanos y algunos colegas especiales se reunieron para celebrar la unión que había comenzado con un cumplido mal interpretado en ruso. Sara caminaba por el pasillo improvisado en el césped, apoyada en el brazo de Miguel, que se mantenía erguido a pesar de su creciente fragilidad. Vestía un vestido simple de seda marfil, cabello suelto con una tiara discreta, llevando un ramo de rosas blancas y eucalipto. Alejandro la esperaba al lado del celebrante, vistiendo traje azul marino, emocionado al verla acercarse. Junto a él estaba Marina como testigo, y al lado de Sara, Carmen, su colega del restaurante, que se había convertido en una de sus pocas amigas verdaderas. «Queridos», dijo el celebrante cuando Sara llegó al altar improvisado, «estamos aquí para celebrar el amor entre Alejandro y Sara. Una historia que demuestra que las mejores conexiones humanas nacen del respeto mutuo y el crecimiento compartido». Durante la ceremonia, intercambiaron votos que habían escrito personalmente. Alejandro habló primero. «Sara, me enseñaste que la inteligencia es más atractiva que el poder, que la humildad es más valiosa que la riqueza
que crecer juntos es más importante que tener razón solo. Prometo seguir aprendiendo de ti, apoyar tus sueños como tú apoyaste los míos, y recordar siempre que nuestro amor comenzó con palabras, las más importantes que he escuchado. Sara respiró profundamente antes de hablar. Su voz clara y emocionada. Alejandro, me mostraste que es posible mantener principios en posiciones de poder, que la vulnerabilidad puede ser fuerza, que las diferencias sociales desaparecen cuando hay respeto genuino. Prometo desafiarte intelectualmente, apoyarte incondicionalmente y recordar siempre que transformamos un cumplido malintencionado en el inicio de una vida compartida. Cuando intercambiaron anillos simples de oro blanco, muchos invitados estaban visiblemente emocionados. Elena lloraba discretamente. Miguel sonreía con orgullo paternal, e incluso Marina, normalmente contenida, limpiaba lágrimas de sus ojos. «Pueden besarse», dijo el celebrante. El beso fue suave, lleno de promesas futuras. Bajo los aplausos cálidos de los presentes, mientras se abrazaban, Alejandro susurró en ruso: «Ya lublю тебя, te amo». «Y ya te va lublю», respondió Sara en el mismo idioma, haciendo que Miguel riera con satisfacción. La fiesta fue íntima y alegre. Durante la cena, amigos y familiares contaron historias divertidas sobre los novios. Carmen reveló cómo Sara llegaba al trabajo con cara de quien había conversado sobre Dostoyevsky durante el almuerzo, mientras Elena compartió que Alejandro pasó semanas practicando pronunciación rusa en secreto. «Un brindis», dijo Miguel, levantándose con dificultad pero determinación, «por mi hija brillante y el hombre que supo reconocer su brillo. Que continúen traduciendo amor en todos los idiomas que conocen». Más tarde, mientras bailaban lentamente en el jardín iluminado por luces de hadas, Alejandro y Sara reflexionaron sobre el camino que los había traído hasta allí. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Alejandro haciéndola girar suavemente. «Solo uno», dijo Sara con una sonrisa traviesa. «¿Cuál?». Debería haber respondido en ruso más pronto. Habríamos ahorrado meses de tensión innecesaria. Alejandro rió. «Lo prefiero así. Las mejores historias tienen un desarrollo gradual, como en los libros que me enseñaste a amar. Y esta historia apenas está comenzando», dijo Sara, apoyando la cabeza en su hombro mientras seguían bailando bajo las estrellas. La noche terminó con los recién casados, recibiendo bendiciones de Miguel, abrazos de Elena y promesas de que visitarían la fundación en su luna de miel en Europa, donde Sara finalmente conocería las bibliotecas rusas con las que siempre había soñado. Cuando los últimos invitados se marcharon y quedaron solos en el jardín, Alejandro y Sara se sentaron en el banco donde habían conversado por primera vez sobre literatura, ahora como marido y mujer. Un año después de la boda, Alejandro y Sara estaban en su oficina conjunta en la fundación, revisando los resultados anuales que superaban todas las expectativas. La Fundación Dostoyevsky se había expandido a 10 ciudades mexicanas, formado 50 nuevos traductores y establecido alianzas con universidades internacionales. 3.000 niños en los programas de lectura, dijo Sara, hojeando el informe. 500 jóvenes en cursos de idiomas, 15 traducciones completas de clásicos rusos publicadas. Y una tesis doctoral a punto de ser defendida, añadió Alejandro con orgullo, observando a Sara revisar su investigación sobre traducción cultural, puentes literarios entre México y Rusia. Todavía no creo que logré conciliar todo, admitió Sara. Fundación, doctorado, matrimonio. Siempre fuiste excepcional equilibrando múltiples responsabilidades, dijo Alejandro. Es uno de tus superpoderes. En ese momento Marina entró en la oficina con una expresión extraña en el rostro. Alejandro, Sara, necesitan ver esto. Encendió el televisor en un canal de noticias. El presentador estaba hablando sobre una investigación periodística que acababa de ser publicada. Documentos revelan que el profesor Enrique Mascareñas, retirado de la UNAM, mantenía desde hace años un esquema de acoso sistemático a alumnas, saboteando carreras de quienes resistían sus avances. Varias exalumnas prestaron testimonio, incluyendo a la actual directora de la Fundación Dostoyevsky.
doctora Sara Volkova. Sara palideció. Yo nunca. No di testimonio sobre esto. Alejandro sostuvo su mano. Sigue viendo. El reportero continuó. La investigación fue motivada por una denuncia anónima que incluía documentos detallados sobre las prácticas de Mascareñas. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que la denuncia vino de alguien con acceso a información privilegiada y recursos para contratar investigadores privados competentes. Sara se volvió hacia Alejandro, comprendiendo de pronto. «Fuiste tú». Alejandro no lo negó. Merecías que la verdad saliera a la luz. Todas ustedes lo merecían. Alejandro, podrías haberme contado y habrías intentado impedírmelo, diciendo que era mejor dejar el pasado enterrado, dijo él suavemente. Pero algunas injusticias no deben ser olvidadas. Lágrimas corrieron por el rostro de Sara, no de tristeza, sino de alivio profundo. ¿Cuántas otras mujeres lastimó durante todos estos años? 17 prestaron testimonio. No estabas sola, Sara. Nunca lo estuviste. En los días siguientes la historia tuvo repercusión nacional. Mascareñas fue formalmente investigado. Perdió su jubilación privilegiada y enfrentó múltiples demandas. Pero más importante, varias de sus víctimas encontraron finalmente validación para experiencias que habían sido silenciadas durante años. Cerraste un ciclo, le dijo Miguel a Alejandro durante la cena dominical en la mansión. El hombre mayor estaba notablemente más frágil, pero sus ojos aún brillaban con lucidez. Mi hija puede finalmente dejar que esa herida cicatrice por completo. Ella es quien merece todo el crédito, respondió Alejandro, por haber sobrevivido, superado y convertirse en una líder. Ustedes dos se complementan perfectamente, observó Elena. Alejandro, aprendiste empatía y responsabilidad social. Sara, recuperaste confianza en tu propio valor. 6 meses después, Sara defendió su tesis con honores, convirtiéndose oficialmente en doctora Sara Volkova Mendoza. El comité evaluador elogió no solo su investigación académica, sino también su aplicación práctica a través de la fundación. Es raro ver trabajo académico con impacto social tan directo, comentó uno de los profesores. Demostraste que la literatura no es un lujo intelectual, sino una necesidad social. En la fiesta de celebración, Alejandro hizo un brindis especial por Sara, que me enseñó que las palabras correctas pueden cambiar una vida, que transformó un cumplido inadecuado en ruso en la base de un amor verdadero, que demostró que inteligencia, determinación y corazón pueden superar cualquier obstáculo. Y por Alejandro, respondió Sara, que me mostró que algunos hombres poderosos usan su poder para elevar a otros, no para dominarlos, que nuestra historia comenzó con un malentendido, pero se convirtió en la comprensión más profunda que he experimentado. Mientras brindaban rodeados de familia y amigos, Alejandro y Sara sabían que su camino estaba lejos de terminar. Tenían planes para expandir la fundación internacionalmente. Sara había recibido invitaciones para dar clases, y Alejandro estaba implementando políticas aún más progresistas en la empresa. Pero en ese momento, observando a Miguel sonreír con orgullo, a Elena conversar animadamente con colegas académicos de Sara y a empleados de la fundación celebrando logros compartidos, comprendieron que habían construido algo mucho más allá de un romance. Habían creado una familia elegida, un legado de transformación social y una prueba viviente de que las diferencias pueden ser puentes en vez de muros cuando hay respeto. Amor y compromiso genuinos. ¿Готовы к следующей главе? Preguntó Alejandro en ruso. ¿Lista para el próximo capítulo? Siempre, respondió Sara, mientras sea contigo. Y así, bajo las luces doradas del jardín donde se casaron, Alejandro y Sara Volkova Mendoza miraron hacia el futuro, sabiendo que su historia de amor se había transformado en algo mucho mayor. Una fuerza de cambio que continuaría impactando vidas mucho más allá de las suyas propias.